tanto a las comunidades y también potencie el crecimiento y el desarrollo económico. En este contexto, vamos ahora al panel Desafíos para la transformación territorial en La Guajira. Para esto queremos invitar a nuestros panelistas al escenario. Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón. Invitamos también a Ernesto Borda, quien es director ejecutivo de Trust. Invitamos a Federico Echavarría, presidente de AES Colombia, y a Luis Guillermo Vaquero, gerente de la mesa Más La Guajira de la ANDI, quien será el moderador de esta conversación. Bienvenidos. Doctor Vaquero, tiene usted la palabra. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que hemos tenido para mostrar el caso territorial de La Guajira. En el transcurso de la mañana, de las cosas en que coincidieron la mayoría de las intervenciones, desde Bruce, desde el ministro, el vicepresidente de Ecopetrol, era la importancia de La Guajira para el desarrollo minero energético de Colombia. Tenemos en La Guajira todo, tenemos la minería, tenemos los parques eólicos, el viento, tenemos el sol, tenemos el gas, tenemos todas las facilidades para sacar adelante un proyecto tan importante como Sirius para la seguridad energética del país. Tenemos todas las líneas de transmisión y los gasoductos listos para poner a disposición del país. Pero hay unos factores críticos, hay también unos temas que debemos analizar y buscar soluciones entre todos para que, por ejemplo, temas de orden público. El año pasado tuvimos 466 bloqueos a las vías del departamento y a la infraestructura de Cerrejón. Eso es una alerta que también nos lleva o nos hace un llamado a buscar soluciones a esos problemas estructurales de La Guajira. Entonces yo quiero arrancar este panel un poco con Claudia, Federico y Ernesto, con Claudia y Federico de pronto mostrando que en La Guajira sí es posible operar, que a pesar de las adversidades, aquí tenemos dos casos exitosos en los que han logrado superar adversidades, que están trabajando duro por el departamento, que están aportando al desarrollo del departamento, y hoy queremos mostrarles ese caso. Y Ernesto, pues Ernesto es una persona con la que hemos compartido hace muchos años caminando La Guajira de municipio en municipio, entendiendo un poco qué es lo que estamos necesitando en el departamento para encauzarlo por la vía del desarrollo. Entonces, quiero arrancar con Claudia. Claudia, bienvenida. Ustedes, como lo mencioné, el año pasado tuvieron una serie de sucesos de orden público. Este año también ha empezado un poco movido, también el tema de seguridad. Pero ¿cómo han afrontado ustedes esos sucesos y qué impacto ha tenido eso en la compañía, en las comunidades y en el departamento de La Guajira sobre todo? Aló, sí, está prendido. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este evento. Y creo que interesante el número que mencionas, bloqueos y recientemente ataques terroristas que hemos tenido a la línea férrea. En menos de 2 meses y medio ya hemos tenido 5 ataques explosivos a nuestra línea férrea. Pero en tema de bloqueos, tú hablas de 466 bloqueos en las entrevías y en La Guajira y Cerrejón, pero quiero decirte que solo en Cerrejón de esos 466 fueron 333. La mayoría de esos bloqueos son en nuestra línea férrea, pero también han tenido impacto en nuestra operación, es decir, no nos dejan llevar nuestros empleados a la operación. Eso ha tenido un impacto importante en los niveles de exportaciones que hemos tenido, en los niveles de producción, que le resta competitividad a Cerrejón. O sea, cuando tú tienes 330, realmente yo tengo en mi celular, tenemos una aplicación que yo todos los días me levanto y lo primero que miro es esa aplicación a ver si estamos bloqueados o no. Hoy estamos bloqueados, tenemos 3 bloqueos. Entonces se te vuelve como paisaje para cuando uno tanto lo dice,
pero realmente para nosotros no es paisaje, porque es que cuando yo estoy bloqueada, yo no simplemente no puedo cumplir con mis exportaciones de carbón, no puedo transportar el carbón, no puedo ni siquiera crecer la capacidad de inventario que tenemos en Puerto Bolívar, que son unas 600.000 toneladas, para decir yo tengo un catch-up de que si me bloquean mañana con 600.000 puedo despachar 3 o 4 buques, si son buques Cape como de 160.000 toneladas, entonces tú dices, bueno, tengo para 3 días. Y el mundo nos ha cambiado, o sea, nosotros en el 2021 teníamos bloqueos, el número de bloqueos eran de 60 a 70 bloqueos en el año 2023 fueron 242, el año 2024 fueron 333, a pesar de una cantidad, eso que nos ha hecho hacer, o sea, cómo asegurar que Cerrejón es sostenible y sigue produciendo y que sigue exportando, o sea, tuvimos 3 millones de toneladas menos en el 2024 versus el 2023 en producción, produjimos 19 el año pasado, y en el 2023 produjimos 22. Entonces uno dice, ¿cómo hace uno para cambiar esta dinámica? Tenemos una cantidad de proyectos sociales, mucha gente dice, no, es que ustedes no están haciendo suficiente con sus comunidades. Y yo, pero ¿cómo que no? Tenemos una consulta previa, aquí estaba Oscar Gómez, uno de los panelistas anteriores que creo me contaron, trabajó con Cerrejón, en una de las consultas previas más grandes del país, la 704, es una consulta que tenemos que hacer con más de 500 comunidades. Aquí en el panel anterior hablaban de proyectos con comunidades, yo no sé si tienen más de 500 comunidades como tenemos nosotros. Hemos cumplido, hemos cerrado más de 400 acuerdos, hemos ejecutado y cerrado 371 acuerdos, hemos ejecutado más de 2.000 proyectos. Y todos estos proyectos, lo que hemos aprovechado acá, estamos cumpliendo la ley porque es una tutela, pero hemos aprovechado de cambiar el diálogo, de cómo hacemos los proyectos. No es nosotros diciendo esto es lo que tú necesitas como Cerrejón, es una estrategia que implementamos hace 5 años, es qué necesitan ustedes y ver si ellos pueden hacerlo. Participan en el diseño, participan en la ejecución y lo hacen, quiero decirles, dentro del presupuesto y con estándares muy altos de salud y seguridad. Entonces, ese tema nos debería estar apoyando, dice uno, a que no tengamos tantos bloqueos. Pero es que resulta que los bloqueos no son por culpas o temas que maneja Cerrejón. Los bloqueos se dan, ¿por qué? Porque no le pagan a los operadores del ICBF o porque no están de acuerdo de que ese sea el operador del ICBF o porque no le pagan a los niños, a las empresas que transportan los niños a las escuelas o porque no tienen agua, inclusive los parques eólicos. Los parques eólicos han sufrido bastantes bloqueos y algunos de los bloqueos que nos han hecho a nosotros son porque le piden empleo a las empresas eólicas. Y así es, you name it. O sea, y entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Nosotros parte de lo que hemos dicho es, ustedes no tienen que bloquearnos a nosotros para que nosotros procuremos y ver qué podemos hacer para que los escuchen. Porque yo creo que eso es, o sea, si la semana pasada le mataron la gallina a alguien de la comunidad y ¡pum! Y nos ponen un bloqueo. Y ustedes dirán, ¿pero cómo nos bloquean? A nosotros nos ponen un palito así en la línea férrea y ya estamos bloqueados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos estándares de seguridad muy altos. Nosotros no podemos correr el riesgo de que sale el tren y atropellamos a alguna persona en un bloqueo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues le dije lo que estamos haciendo en las comunidades, mejorar nuestra inversión social, mejorar nuestro relacionamiento. Creamos esos son unos puntos, les llamamos puntos de encuentro, en donde el año pasado hicimos 8. En estos puntos de encuentro invitamos a las comunidades, invitamos a las autoridades locales, autoridades nacionales y estamos nosotros ahí para que con las comunidades y las autoridades digan, mira, yo tengo un problema, no le han pagado a los profesores, no tenemos este otro problema. Entonces, para ver si preventivamente uno puede evitarlo. Pareciera que no hemos sido exitosos, pero yo quiero decirle, tuvimos 333, pero evitamos que se materializaran como 500. Entonces, eso es una parte, creamos una oficina en Uribia para atención también de las comunidades, pero la verdad es muy difícil. Estamos en una situación muy compleja en el país, queremos estar ahí. Cerrejón representa el 47% del Producto Interno Bruto de la Guajira, ese fue en el 2023, nos ha salido el del 2024, pero como lo decían en el panel anterior, solos no podemos. Y los problemas que tiene la Guajira los tiene que resolver el Estado, son problemas del Estado. La empresa privada está ahí para contribuir, para apoyar, estamos dispuestos al diálogo y trabajar de la mano, pero no solos no podemos. Gracias, Claudia. Federico,
ustedes vienen haciendo un trabajo excepcional con AES. Creo que es la empresa que más rápido va a arrancar construcción a finales de este año, lo cual es un hito muy importante pues, para todos los proyectos eólicos. Cuéntanos un poco cómo han afrontado ustedes esas barreras y esos retos que suponen estos proyectos, que para La Guajira han sido totalmente nuevos, desde lo institucional, que le ha costado mucho tiempo en comprender la dinámica de los proyectos de fuentes no convencionales, hasta las mismas comunidades, que es una dinámica totalmente diferente a tal vez el diálogo con Cerrejón o el diálogo con Jocol. Entonces, ¿cómo ha sido ese reto para ustedes lograr un resultado positivo? Porque realmente eso es un ejemplo y es una muestra que los proyectos eólicos sí pueden salir adelante en La Guajira. Mil gracias, Luis Guillermo, y un placer pues compartir este panel con Claudia, con Ernesto, y un agradecimiento muy grande a la ANDI por organizar este gran evento de Colombia Genera. Y para colocarlos un poco en contexto, AES es una compañía 100% renovable. Nosotros fuimos la primera compañía en Colombia que fue 100% renovable con múltiples tecnologías. Nosotros tenemos agua a través de la central hidroeléctrica de Chivor, tenemos alrededor de 110 megavatios en parques de autogeneración solar, y conectando con la pregunta de Luis Guillermo, pues nuestra gran apuesta es La Guajira. Yo creo que el país no se puede dar el lujo de sacar de la matriz energética La Guajira. Hoy en día, como lo mencionaron en las conferencias anteriores, en los paneles anteriores, necesitamos todas las tecnologías. Yo creo que hoy en día no nos podemos dar el lujo de escoger cuál tecnología, porque el país está en una situación de oferta y balance muy estricta. Pero si queremos hacer una transición energética en Colombia, si queremos asegurar, porque todos al final del día queremos asegurar de que el país tenga precios competitivos, La Guajira no puede estar por fuera de la ecuación energética. Entonces yo creo que ese es el primer mensaje importante, y es el país, el gobierno tiene que apoyar todo el trabajo de desarrollo de La Guajira. Para nosotros es un poco complejo mirar cómo a través de todos estos años un gran entusiasmo que arrancó en el 2019 de todas las empresas del sector eléctrico diciendo yo quiero estar en La Guajira, a una realidad, como dice Luis Guillermo, nos fuimos quedando solos. Hoy en día AES Colombia es tal vez de los pocos jugadores que ha tomado la decisión de que La Guajira es posible, a pesar de que los retos son enormes, pero nosotros sí creemos de que La Guajira es posible. ¿Y qué hemos hecho nosotros a través de todos estos años? Presencia en territorio. Nosotros llevamos casi 15 años de presencia en territorio y todavía no hemos arrancado construcción. Nuestro plan es arrancar construcción a final de este año. Pero haciendo ¿qué? Conociendo el territorio, con todo un trabajo de abajo hacia arriba. Nosotros no simplemente fuimos al Ministerio del Interior a decir deme la información de quiénes son las comunidades, sino que nosotros hicimos todo un trabajo de conocer comunidad por comunidad. Nosotros hemos trabajado mucho en el tema de gobernanza. Yo creo que al final del día lo importante es que todas estas comunidades tengan gobernanza. Entonces, ¿cómo hemos trabajado? Estamos creando asociaciones en cada una de nuestras comunidades, asociaciones indígenas, de manera de que todos estos recursos que ellos reciben, de las regalías, de los proyectos que van a recibir de nosotros, no vayan a las personas directamente, sino que vayan a estas asociaciones con las cuales a través de las consultas previas, a través de todo este trabajo de estos últimos años, hemos desarrollado planes de vida para que ellos tengan todo un trabajo y esos recursos al final del día llegan para el desarrollo de ellos. Mucho trabajo de capacitación, mucho trabajo. Claudia mencionaba la importancia de tener presencia. Un elemento importante es nosotros estamos presentes en Uribia con un equipo 100% Wayuu, que puede tener esa cercanía en territorio, pero todo el tema de capacitaciones, de que todas estas comunidades sepan cómo desarrollar proyectos, cómo comunicar los proyectos de manera que al final del día puedan tener estos planes de vida y volver estos proyectos una realidad. Entonces yo creo que al final del día es trabajo con la comunidad, y al final del día, vamos a hablar un poco más adelante, la presencia del gobierno es fundamental. La institucionalidad es un elemento central y ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema. Gracias, Federico. Ernesto, bueno, tú eres una persona que creo que ya es guajiro adoptivo porque llevas muchos años trabajando en La Guajira, realizando estudios prospectivos, dialogando con la gente.
Y durante toda esa carrera que has tenido, ¿qué crees que son esos factores críticos que debemos lograr o debemos trabajar en ellos para que se empiece a encauzar La Guajira por una vía positiva y un territorio viable, sobre todo para la inversión privada? Muchas gracias, Luis Guillermo. Qué angustia a esta hora, en este nivel de cansancio, en un crepúsculo que es evidente porque el salón ya es penumbroso, venir a tratar de decir algo inteligente sobre semejante lío, que es La Guajira, y sobre semejante oportunidad. Yo quiero decir que el factor crítico más esencial y más determinante en La Guajira es un factor crítico que tienen muchos territorios de Colombia, que es la precariedad absoluta del Estado y de sus instituciones para hacer que lo que es la legalidad se vuelva también la legitimidad. En La Guajira se expresa mucho, porque La Guajira de alguna manera no se dejó nunca conquistar. La Guajira es un departamento muy rebelde y es un departamento que tiene sus propios códigos culturales y en donde el entendimiento intercultural es demasiado difícil. No hemos logrado todavía un entendimiento intercultural y no me refiero solamente a los guayú, me refiero también a las culturas que se han creado a partir de las sucesivas bonanzas de La Guajira, porque La Guajira se construyó en su demografía también a partir de las bonanzas, y lo sabemos, pero bonanzas que tienen lo que yo creo que es un signo muy determinante para tratar de entender el problema, y es que la gente en La Guajira tiene intereses de corto plazo y pocas veces intereses de largo plazo. La gente que ha llegado a La Guajira, que ha poblado La Guajira, incluso las comunidades ancestrales, son comunidades que tienen una lógica de transaccionalidad y de velocidad en el beneficio. A la gente no le interesa que le hablen del largo plazo, 20 años, 15 años, una TIR, un punto de equilibrio. Allá el acto heroico es coronar, es llevar la plata al bolsillo rápido. Y eso marca una diferencia grandísima en las percepciones de unos y de otros frente a La Guajira. Incluso en el caso de las instituciones en La Guajira, las instituciones de La Guajira también piensan en el corto plazo, y mucho de lo que nosotros digamos, registramos como actos de corrupción, que sabemos que en La Guajira, y vuelvo y digo, eso no es un mal guajiro, es un mal de muchas partes del país y sobre todo de territorios con abundancia, pues es cómo saciar beneficios en el corto plazo. Entonces hay un problema de ritmos, los proyectos van al largo plazo, pero las expectativas de la gente son de corto plazo. Y creo que ese es uno. El otro es que en esa misma lógica, en La Guajira se ha creado una posverdad a partir de la complejidad multicultural, y es la posverdad que usan intermediarios de las relaciones entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, incluidos los actores sociales y dentro de ellos las comunidades indígenas. Y esa intermediación es una intermediación muy crítica porque tiene en muchos casos bases ideológicas. Y yo quiero recordar que en los análisis de riesgos que hacíamos sobre La Guajira por allá en el 2017, 2016, algunos, Claudia lo recordará, pues los grandes detractores de los proyectos en La Guajira están hoy en el gobierno y eran detractores ideológicos que lideraban las causas en contra digamos, de estas industrias. Entonces una es esa y la otra es económica. Y creo que en eso también hay algo muy claro, y es que la intermediación que se basa en los beneficios económicos, que son estrambóticos además, la destrucción de valor en eso es gigantesca, es una intermediación que está erosionando los sistemas tradicionales de representación de La Guajira. Y eso se nos está volviendo muy complejo porque está haciendo que la verdadera representación sea usurpada por otros actores en La Guajira. Actores que pretenden de nuevo beneficios y que acaban relegando a las verdaderas autoridades ancestrales. Ustedes supongan lo que es eso en términos de la destrucción de valor cultural cuando
Las consultas previas se supone que lo que buscan es salvaguardar el patrimonio material e inmaterial de las poblaciones indígenas. Estamos destruyendo de valor con el argumento de crearlo. Entonces ahí es desorden, ahí es desorden. Y hay un desorden además que se expresa en la imposibilidad, tú mencionabas, Federico, gobernanza, de crear la infraestructura de gobernanza, el habitáculo para la construcción de los acuerdos y para la disposición a la cooperación de los actores. Eso no lo hay en La Guajira. Es muy difícil encontrar escenarios de cooperación. La gente en La Guajira todavía calcula que el resultado neto de rivalizar es mayor que el resultado neto de cooperar. No estamos en una disposición a la cooperación y eso está estimulado por muchos actores que no ven que, digamos, que eso sea conveniente. Pero quiero decir esto, la disposición a cooperar no suele poder construirse alrededor de proyectos. Los proyectos, por buenos que sean, son como semillas, podrán ser muchos y podrán ser de muy buena calidad, pero si no se tiran en los suelos fértiles, en los suelos aptos, pues no van a prosperar, y es un poco la angustia de La Guajira, proyectos y proyectos que llegan y que mueren y pocos que van quedando y uno sintiendo que es heroico porque se está quedando, pero ¿hasta cuándo? Más cuando entra en fases críticas, pero es porque no está abonado el territorio para eso, y esa es una responsabilidad que es bien crítica porque es de todos, no es de nadie en particular. Uno puede decir, eso es responsabilidad del gobierno, eso es responsabilidad de las comunidades, no, esta es una responsabilidad concurrente. Y si hay algo que es difícil entre los colombianos es cooperar. Nosotros tenemos que poder construir los escenarios de cooperación. Y esos escenarios de cooperación, y con esto concluyo, tienen que poder encontrar su espacio y su tiempo en La Guajira. ¿Y eso qué quiere decir? No pueden estar amarradas al ciclo natural de los proyectos, porque si uno amarra eso al ciclo de maduración de un proyecto, al ciclo de vida de un proyecto, siempre va a estar con el afán, siempre va a estar con el elemento extorsivo en medio de la conversación, siempre va a estar con la fugia. Lo que hay es que poder crear un escenario y una infraestructura de gobernanza que se sustraiga de los proyectos para que cree ese entorno competitivo, y en particular el entorno competitivo que se basa, porque ese es el habilitador, en el capital relacional, en la posibilidad de que los actores concurran. Eso es lo que no hemos logrado en La Guajira. Gracias, Ernesto. Bueno, tú tocabas un tema de la competitividad y quiero arrancar con esa pregunta para Claudia. Claudia, ¿cuáles son esas señales que necesitamos del sector minero energético en La Guajira para poder recuperar esa confianza inversionista, para poder generar ese mensaje de La Guajira como un territorio positivo para la inversión? Mira, La Guajira yo tengo 40 años trabajando en Cerrejón, La Guajira es maravillosa y tiene mucho que dar, ¿cierto? Y hay empresas como la de Cerrejón que han creído, tenemos ya más de 40 años de estar allá. Nos quedan 8 años de las licencias mineras que tenemos, o sea, Cerrejón, las licencias terminan en febrero del 2034. Mira, el tema de querer el sector, me encanta este congreso que están haciendo donde hablan de la importancia de la minería para Colombia, la importancia de la minería para cualquier país, la minería haciéndola de una manera responsable con el medio ambiente, con sus comunidades, con sus empleados, con sus contratistas, es maravillosa, es linda. Aquí en el panel pasado hablaron de todo lo que hace la minería y contribuye en el tema de medio ambiente. Entonces, hay que querer la minería. Estamos pasando por unos momentos en donde especialmente la minería de carbón se está viendo afectada sustancialmente desde el punto de vista de su competitividad. Nosotros, cuando miramos, primero que todo, ya les mencioné el tema de bloqueos, los 5 atentados terroristas que tuvimos a la línea férrea en menos de 2 meses y medio. El primero fue en diciembre 25 del año pasado y en este año llevamos 4. Pero hay un tema que uno no puede olvidarse aquí, es la inestabilidad jurídica. Aquí nos cambian las reglas del juego a cada rato y especialmente el carbón es el que más se ha visto afectado. Desde el año 2022, una reforma tributaria que claramente cargó de una manera significativa lo que fue el carbón y los hidrocarburos. Una sobretasa que nos pusieron en impuesto de renta. Cuando uno mira a ver la tasa efectiva que paga el sector, el carbón específicamente, estamos más del 50%, o sea, eso compite con qué otros países tienen esa tasa impositiva y si le arreglas y se le suma a eso las regalías.
ese es un tema súper clave y uno mira, por ejemplo, ahora no podemos, el decreto de que no se puede exportar carbón a Israel. Aquí el presidente de la ACM, Juan Camilo, ha hecho una labor remarcable tratando de comunicar el aporte, el gran aporte que hace la minería para el país y para las regiones donde estamos. El otro tema que salió fue este año, el 1% de impuesto a las exportaciones y al precio, FOB. Es decir, ni siquiera tiene en cuenta si la empresa gana o pierde. Los resultados no fueron positivos el año pasado y este año están complejos. Entonces, cuando uno mira competitividad, cada vez aquí tenemos, para el carbón, la competitividad es más compleja. Y si uno mira a dónde se va el carbón colombiano, entonces uno mira, el mercado natural del carbón colombiano, ¿cuál es? Europa y el Mediterráneo. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Por el flete. El flete, el BCI 7, que es el flete que mide de Puerto Bolívar a Ámsterdam, está alrededor de 16, 17 dólares la tonelada. Entonces, dado de que la demanda, o sea, los principales demandantes de carbón, ¿dónde están? Es China, India, Japón, Corea del Sur, y el quinto es Europa y el Mediterráneo. Entonces, dado que la demanda, que todos sabemos, viene dándose en Europa, cae, ¿hacia dónde se tiene que ir el carbón colombiano? Se tiene que mover hacia el Asia, donde el flete es el doble o el triple. Estamos hablando de 34, 37 dólares y el precio del carbón es el mismo. El CV, o sea, la calidad que nos pagan, entonces no perdemos totalmente la competitividad. Nuestros precios para pagar la regalía es el API 2 menos el BCI 7. Es como si vendiéramos nuestro carbón en su mayoría a Europa y el Mediterráneo, cuando lo estamos vendiendo en Asia, en países del Asia. Entonces, y si a eso le agregas todo lo que te mencioné y la carga tributaria, o sea, realmente este país en el tema de lo que es carbón no está valorando la importancia y la importancia que significa económicamente para las regiones, para La Guajira, un país que tiene tantas necesidades. En Uribia, el municipio de Uribia al norte, no tienen agua, no tienen luz, no tienen vías terciarias. Y entonces dicen, no, es que La Guajira no tiene agua. La Guajira tiene agua, tiene muchísimos ríos. El problema que hay es que no hay infraestructura. No hay acueductos para volverla potable, no hay infraestructura para que esa agua le llegue al pueblo guajiro. Entonces, mi opinión hoy, estamos complicados, estamos en un periodo de la pérdida de competitividad en el sector es fuerte. Hemos podido articular ciertos temas con el gobernador, tenemos una excelente relación con el gobierno local, articulamos proyectos, pero realmente la competitividad del sector sí se ha visto impactada sustancialmente y el precio del carbón en el exterior no nos ayuda. Gracias, Claudia. Federico, hay un tema muy importante que, por ejemplo, Claudia tocaba y era que los proyectos eólicos están llegando a municipios como Uribia, por ejemplo. Ustedes están como en esa zona cerca al Cabo de la Vela. Uribia tal vez uno de los municipios en Colombia con mayor pobreza multidimensional. Entonces la pregunta es cómo lograr que estos proyectos pues, sean viables, pero a su vez aporten al desarrollo de esas comunidades aledañas a esos proyectos eólicos. No, muy buen punto, Luis Guillermo, porque al final del día todos estos proyectos tienen sentido si traen desarrollo para las comunidades y para el territorio. Y nosotros sí somos unos convencidos en todos los territorios en los cuales nosotros participamos. A medida que nosotros desarrollamos nuestros proyectos de generación, las comunidades tienen que ir desarrollando. Entonces yo creo que estos proyectos van a contribuir en muchos temas. El primero es que el que les comenté, el tema de gobernanza. Yo creo que todos estos proyectos, a través de todo un tema de gobernanza con las comunidades, cómo vamos a entregar, pues los recursos son significativos. A través de los recursos que están por ley, los recursos voluntarios, las comunidades van a recibir unos recursos bien importantes. Pero es importante de que esos recursos al final del día se vayan en los planes de vida de la comunidad. Ernesto mencionaba un tema bien importante. El reto que uno tiene en La Guajira es que el pensamiento es de corto plazo. Y lo que nosotros hemos logrado a través de todos estos procesos de consulta previa y de presencia en territorio es que ellos se sienten a pensar en su futuro. Y hemos desarrollado lo que hemos denominado planes de vida. Tenemos 17 planes de vida con las diferentes comunidades. Entonces, asegurar que esos recursos que van a recibir no es para el mañana, es para los proyectos que van a traer desarrollo. Adicionalmente, nosotros no podemos pretender de que La Guajira van a salir unas cantidades enormes de energía al resto del país
y que las comunidades no tengan energía. Nosotros estamos a punto de cerrar en este momento un proyecto sostenible, autosostenible, de soluciones fotovoltaicas 24/7 para las comunidades. De manera de que podamos decir, sí, La Guajira exporta grandes cantidades de energía al país, pero todas las comunidades de La Guajira tienen acceso a la energía eléctrica. El otro reto que nosotros también tenemos es el agua. Como decía Claudia, agua en La Guajira hay, pero lo importante es cómo logramos esa distribución. Entonces, a través de estos proyectos tenemos que asegurar de que al final del día las comunidades puedan satisfacer sus necesidades básicas de energía y agua. Pero yo creo que ese es el reto que tenemos y lo hemos visto en otras regiones del país, que el desarrollo de los proyectos mineroenergéticos han traído desarrollos para las comunidades y La Guajira no puede ser la excepción. Gracias, Federico. Ernesto, nosotros venimos planteando la necesidad de la gobernanza, de la articulación, pero por ahí dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, poder concretar. Nosotros desde la mesa pues llevamos 5 años trabajando en esa articulación entre el sector privado. Ha sido un reto muy bonito, pero aún más difícil empezar esa articulación con las instituciones públicas de orden territorial y nacional, con las comunidades. ¿Cómo crees tú que podemos romper esa brecha del discurso a la acción? Del dicho al hecho, como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Prototipos. Es lo único que a mí se me ha ocurrido que puede funcionar, porque prospectiva tenemos desde hace varios años de La Guajira, la hicimos, sigue siendo una prospectiva que está absolutamente legitimada y válida frente a la gente quiere proyectos de energías limpias, aprovechar el carbón al máximo para la transición y transformación productiva, para la diversificación económica, el turismo, todas esas cosas están muy claras en La Guajira. La Guajira sabe que tiene una vocación agroindustrial, La Guajira sabe que necesita puertos, toda esa cosa está hecha. El problema de cómo ese entendimiento se vuelve voluntad solamente se logra con prototipos. Prototipos quiere decir agarrar una región y hacerle una apuesta de clusterización en serio a esa región, un pedacito de La Guajira, y con que eso se haga generar un efecto de demostración. Eso necesita método y métodos hay para construir esa infraestructura de gobernanza que hemos llamado. Eso necesita un modelo, que ya también hay un avance muy fuerte en La Guajira sobre la construcción de modelo de gobernanza intercultural, además, para este propósito. Y eso necesita liderazgo. Y el problema del liderazgo es fuerte en La Guajira. De nuevo, por los ritmos. Un gobernador tiene 4 años. Un alcalde lo mismo. Una empresa pues tiene lo que le dure y lo que le aguante el CFO, ¿no? El gobierno nacional, aquí se dice, necesitamos al gobierno nacional. Yo les digo, el ejemplo del gobierno nacional, primer gobierno nacional que gobierna desde los territorios, primer ensayo de gobernar desde el territorio. El gobierno se va a La Guajira y todos sus decretos de emergencia le hacen chu, 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 para utilizar el lenguaje del propio gobierno. Y fuera de eso el escándalo de los carrotanques. Entonces, el gobierno nacional, confiar en el gobierno nacional en esto es un poco iluso, ¿sí? Yo creo que hay que aprovechar ese entusiasmo y esa fuerza de la autonomía territorial, que además en el Caribe sí que es importante, que La Guajira y los guajiros entiendan que van a perder relevancia en esa conversación territorial si es que no ejercen el liderazgo. Y literalmente identificar los liderazgos y movilizar los liderazgos alrededor de esto. La esperanza es que sí hay gente moviéndose ahora en La Guajira mucho alrededor de estas iniciativas. Tú lideras una con la ANDI. Hay otras que se están movilizando alrededor de esto. Caribe Potencia Energética es algo que resulta bien importante. Creo que mañana va a haber algunas conversaciones sobre eso. Entonces hay que movilizar esos liderazgos y hay que hacerlo sobre la base de territorios concretos. Yo agarraría un territorio, empresas en ese territorio, para cooperar con las instituciones locales y con las autoridades locales alrededor de generar unos buenos ejemplos. Es la única manera que veo posible. Bueno, ya nos quedan 2 minuticos. Rápidamente, Claudia, Federico y Ernesto, ¿cómo ven ustedes La Guajira 5 años? ¿Cuál sería ese escenario positivo? ¿Cómo les gustaría ver La Guajira de aquí a 5 años, Claudia? Mire, yo la vería inclusive más de 5 años. La Guajira tiene mucho futuro, tiene muchas oportunidades, como las hemos mencionado acá en el tema del carbón. Tenemos todavía 8 años. Asegurar que podamos seguir operando y generando este beneficio para el país
y las comunidades y la región, las regalías. El año pasado fueron casi 1.000 millones de pesos, de 1 billón de pesos, 900 mil millones de pesos. Aprovechar todo esto, inversiones ambientales. Invertimos el año pasado 450 mil millones de pesos en temas ambientales. Aprovechar todo esto y construir esos otros proyectos económicos. O sea, está la eólica. Fantástico, que les vaya súper bien. En la medida que a todas las empresas que lleguen a La Guajira les vaya bien, le va a ir a La Guajira bien, le va a ir al país bien y a las comunidades bien. Entonces yo creo es creer en La Guajira, que necesitamos el apoyo del sector del gobierno, solos no podemos y estamos comprometidos con ellos. Yo creo que querer amar a La Guajira y tratar de solventar todos estos problemas que tenemos, no sé si es un tema de gobernanza, es un tema de todos metidos con la camisa guajira y hay mucho futuro para La Guajira, estoy segura de eso. Gracias, Claudia. Federico. No, el primer tema que yo me sueño en los 5 años es que realmente La Guajira se haya convertido en el hub energético de Colombia. Y yo sí quiero insistir en ese tema. Los industriales todo el tiempo nos dicen: quiero energía confiable, sostenible y competitiva. La confiabilidad, en Colombia el tema del cargo por confiabilidad ya generó esa solución de confiabilidad. La hídrica da confiabilidad, las renovables no convencionales dan confiabilidad, las térmicas dan confiabilidad. Pero el elemento de energía competitiva en Colombia no lo vamos a tener si no se desarrolla un hub enorme, un hub muy grande de energía eólica en el país que pueda exportar desde La Guajira para el resto del país. Desde el punto de vista del territorio, de las comunidades, yo me imagino un territorio en el cual todas estas iniciativas empresariales trajeron desarrollo, solucionan las necesidades básicas de electricidad, de agua, emprendimientos. Y lo más importante, yo creo que todos nos soñamos con que en 5 años los índices de pobreza de La Guajira se hayan reducido significativamente. ¿Y cómo se logra eso? Yo creo que, como dice Claudia, La Guajira recibe muchos recursos, recibe recursos de regalías, va a recibir una gran cantidad de recursos de todos estos proyectos, gobernanza, de que todos estos recursos que llegan a las comunidades se empoderen, desarrollen todos unos esquemas de gobernanza que les permitan implementar proyectos transparentes y que lleguen a todos los miembros de la comunidad. Ernesto. Guillermo, 5 años no es nada. Queda un año larguito de este gobierno y el que venga, que viene a reparar daños. Y yo quisiera contestar eso con lo que está en la sala y con lo que podemos más o menos nosotros los que estuviéramos acá. Yo me imagino a La Guajira con un pro Guajira en serio, que aprenda de lo que han hecho los paisas. Aquí hay muchos paisas en esta reunión, por ahí les he visto. Yo me imagino una Guajira que tiene un espacio de encuentro de su sector público, sus empresarios, su academia y su sociedad civil, incluidas, por supuesto, las comunidades indígenas. Un escenario en donde se delibera y se toman decisiones de cooperación, como es que eso ya está inventado. Así construyeron Antioquia los antioqueños, así construyeron Santander los santanderianos, así la zona cafetera hizo mucho de lo que ha hecho, en colaboración entre actores. Entonces yo sí me imagino que eso se puede hacer. Ahora, ¿qué necesita eso? Eso necesita una disposición a generar esa infraestructura que yo llamo Pro Guajira, por llamarla de alguna manera, con un liderazgo muy fuerte, un liderazgo sistémico muy fuerte, y que piense en el conjunto de sectores prometedores de La Guajira, que la energía es uno, pero no es solo la energía. Hay un montón de otros sectores. De hecho, la energía eventualmente no sea capaz de capturar la suficiente fuerza laboral de lo que hay en La Guajira. Pero estoy seguro que hay sectores prometedores en La Guajira que además los va a irrigar esa misma energía y que van a comenzar a mostrar éxitos tempranos. Entonces eso es lo que me imagino. Gracias. Bueno, no, creo que es clave el hecho que La Guajira tiene un futuro muy prometedor. Yo creo que La Guajira tiene que apuntarle también a cómo con estos sectores, con el sector mineroenergético, poder apuntarle a una diversificación productiva. Esto también es muy importante. Bruce esta mañana destacaba la concurrencia entre, por ejemplo, el sector energético y la agricultura. Ahí hay un potencial inmenso para La Guajira, entonces creo que esto es un punto muy importante. Bueno, de esta manera finalizamos nuestro panel. Quiero darle las gracias a nuestros panelistas y muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por estos aportes y sobre todo por